El día que el juez leyó el acuerdo final, mi exmarido sonrió por primera vez en meses. No fue una sonrisa amplia ni descarada. Fue esa sonrisa pequeña y contenida de alguien que cree haber ganado una partida larga y agotadora. Yo estaba sentada a su lado, con las manos cruzadas sobre el regazo, escuchando cómo enumeraban todo lo que le correspondía: la casa, las cuentas, el coche, las inversiones, todo. A mí me tocó lo que nadie quiso nombrar en voz alta: el silencio, el vacío administrativo que queda cuando no hay nada que repartir. Nadie me miró con pena, nadie me preguntó si estaba bien. En los divorcios, la compasión suele reservarse para quien pierde algo visible. Yo, aparentemente, no había perdido nada importante. Cuando salimos del juzgado, él se detuvo un segundo antes de subir a su coche nuevo. Me miró con esa mezcla de condescendencia y alivio que solo tienen quienes creen haber salido ilesos. «Espero que encuentres la forma de empezar de nuevo», dijo. «No debe ser fácil», asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no tenía nada que explicarle. Durante años, esa había sido nuestra dinámica. Él hablaba. Yo asentía. Él decidía. Yo me adaptaba. Él acumulaba. Yo sostenía. Y cuando todo terminó, también fue él quien se quedó con todo. Eso era lo que todos pensaban. Volví a mi pequeño apartamento alquilado con una sola maleta, no porque no hubiera tenido más cosas, sino porque no quise discutir por ellas. La cama vieja, los platos desparejados, el sofá incómodo, eran suficientes. No sentí rabia al cerrar la puerta. Sentí cansancio. Un cansancio profundo, acumulado durante años de vivir una vida que no terminaba de ser mía. Mi exmarido Daniel siempre había sido así, meticuloso, controlador, convencido de que el orden externo garantizaba el éxito interno. Nuestra relación había empezado como empiezan muchas, con promesas pequeñas y decisiones grandes tomadas por él, por nuestro bien. Yo me encargo, decía. Tú confía. Y yo confié. Confié cuando dejamos mi trabajo porque no hacía falta. Confié cuando pusimos todo a su nombre porque era más práctico. Confié cuando mi opinión empezó a convertirse en un estorbo que él resolvía con frases suaves pero definitivas. No te preocupes por eso. No es necesario que te metas. Déjame manejarlo. Y yo, sin darme cuenta, fui desapareciendo de la ecuación. El divorcio no fue una explosión. Fue una evaporación lenta. Un día entendí que ya no discutíamos, porque ya no había nada que discutir. Él tomaba decisiones. Yo observaba. Él vivía convencido de que yo dependía de él para todo. Y yo, en silencio, empecé a depender solo de mí para sobrevivir emocionalmente. Durante el proceso legal, Daniel se mostró generoso en apariencia. No gritó, no humilló, simplemente se quedó con todo lo que había construido, sin darse cuenta de que yo había sido parte invisible de esa construcción. No necesitas mucho, me dijo una vez. Siempre has sido sencilla. No supe si aquello era un elogio o una excusa. Las primeras semanas después del divorcio fueron tranquilas, demasiado tranquilas. Daniel empezó a mostrarse activo en redes sociales, fotos de la casa renovada, de cenas con amigos, de viajes postergados durante años. La narrativa era clara. Él había recuperado su vida. Yo había quedado atrás. Algunos amigos comunes dejaron de llamarme. Otros me escribieron mensajes incómodos.
llenos de frases mal elegidas. Eres fuerte, ya verás. Al menos fue civilizado. Podría haber sido peor. Siempre puede ser peor, pensé. Pero también puede ser más honesto. Una tarde, mientras ordenaba papeles viejos, encontré una carpeta azul. Dentro había documentos que Daniel nunca revisaba. Correos impresos, contratos preliminares, notas escritas a mano. Cosas que yo había guardado por costumbre, no por estrategia. Al verlos, entendí algo que hasta ese momento no había querido admitir. Yo sabía mucho más de su mundo de lo que él creía. No eran secretos, eran detalles. Y los detalles, cuando se ignoran durante años, se convierten en grietas. Cerré la carpeta y la guardé sin pensar demasiado. No estaba planeando nada. Aún no. Pero sentí algo que no había sentido durante el divorcio. Claridad. Daniel empezó a llamarme más seguido de lo esperado. No para hablar de sentimientos, sino de logística. Encontré unas cajas que no recuerdo qué son. ¿Dónde guardabas los documentos antiguos? ¿Sabes la contraseña de una cuenta vieja? Respondía lo justo, sin ironía, sin reproches. Cada llamada confirmaba lo mismo. Él tenía todo, pero no sabía exactamente cómo sostenerlo sin mí. Una noche, me escribió un mensaje que me hizo sonreír por primera vez desde el divorcio. Esto es más complicado de lo que pensaba. No respondí. Con el tiempo, empecé a reconstruir mi rutina. No con grandes planes, sino con gestos pequeños. Un curso corto, un trabajo temporal, nuevas personas que no conocían mi pasado como la esposa de. Nadie me preguntaba por Daniel. Nadie esperaba que yo encajara en una versión previa de mí misma. Y en ese espacio nuevo, algo empezó a acomodarse. Daniel, mientras tanto, seguía convencido de haber ganado. Lo noté en su tono, en su forma de hablar, en la tranquilidad con la que mencionaba todo lo que había logrado proteger. Nunca se preguntó qué había tomado realmente al quedarse con todo. Nunca se preguntó qué se había llevado sin saberlo. Una tarde, me llamó para decirme que había vendido una parte de las inversiones. Fue una buena decisión, dijo. Siempre tuve buen instinto para los negocios. Sonreí, sola, en mi cocina pequeña. No le corregí, no le advertí, no le expliqué, porque aún no era el momento, y porque él seguía creyendo que lo más valioso en un divorcio son las cosas que se pueden contar, firmar y exhibir. No tenía idea de lo que realmente se había llevado aquel día en el juzgado. Los meses siguientes confirmaron algo que yo ya intuía desde el juzgado. Daniel no sabía estar solo con lo que había ganado. La casa era grande, silenciosa, perfecta para las fotos, pero no estaba pensada para ser habitada por alguien que siempre necesitó a otro para sostener los detalles invisibles de la vida cotidiana. Al principio, sus llamadas fueron prácticas, breves, frías. ¿Dónde estaba el contrato del seguro? ¿Con quién hablabas para lo del mantenimiento? ¿Recuerdas cuándo vence este pago? Respondía sin emoción. No por generosidad, sino porque no tenía sentido negar información que ya no me pertenecía. Cada respuesta, sin embargo, tenía un efecto inesperado. Lo descolocaba, porque él creía que, al quedarse con todo, también se quedaba con el control absoluto. Y el control no funciona cuando depende de alguien que ya no está ahí para sostenerlo. Yo, mientras tanto, empecé a construir una rutina mínima pero firme. Nada espectacular. Me levantaba temprano. Caminaba sin rumbo fijo. Aprendí a moverme en una ciudad que durante años había recorrido solo como acompañante. Descubrí lugares pequeños, cafés donde nadie sabía mi apellido.
oficinas, donde nadie asumía que yo estaba de paso. Conseguí un trabajo administrativo temporal. Nada relacionado con el mundo de Daniel. Lo hice a propósito. Necesitaba un espacio donde mis decisiones no fueran una extensión de las suyas, donde mis errores fueran míos, donde mis aciertos no se atribuyeran a nadie más. Daniel empezó a cambiar el tono de sus mensajes. Ya no preguntaba solo por cosas. Preguntaba por mí, disfrazando la curiosidad de cortesía. ¿Estás bien? Espero que te estés adaptando. Si necesitas algo. Nunca terminé de leer esa última frase, porque sabía lo que realmente significaba. Si te das cuenta de que sin mí no puedes, aquí estoy. No le di ese gusto. Una tarde me encontré con una antigua amiga en común. Me miró con sorpresa genuina. Te ves distinta, dijo. Más ligera. No supe cómo explicarlo. No era felicidad desbordada. Era ausencia de peso. La sensación de no tener que justificar cada movimiento. Daniel dice que está muy ocupado, añadió. Que ahora todo depende de él. Sonreí sin responder. Esa misma semana recibí un correo inesperado. Un banco solicitaba una aclaración sobre una operación antigua. No era grave, no era urgente, pero me llamó la atención que estuviera dirigida a mí. Llamé para corregir el error. Usted figuraba como contacto secundario, me dijeron. Pensamos que ya no lo era. Ya no lo soy, respondí, pero puedo aclararlo. Al colgar, entendí algo con claridad incómoda. Daniel había tomado todo. Sí, pero también había heredado una estructura compleja que nunca había manejado solo. Yo había sido durante años el puente silencioso entre piezas que él jamás se molestó en entender del todo. No era culpa suya. Era costumbre. Una noche me llamó más tarde de lo habitual. Su voz sonaba tensa. Esto es más difícil de lo que esperaba, admitió. Todo el mundo quiere algo. Todos preguntan. Todos presionan. Siempre fue así, respondí. Solo que antes no lo veías. Porque tú estabas ahí, dijo, sin darse cuenta de lo que acababa de admitir. No lo corregí. Daniel empezó a cometer pequeños errores. Nada dramático, nada que justificara alarmas externas, pero suficientes para crear fricción, pagos fuera de fecha, decisiones apresuradas, confianza mal depositada en gente que antes yo filtraba sin que él lo notara. Yo me enteraba por terceros. Nunca intervenía. Mi vida, en paralelo, avanzaba despacio. Tomé un curso corto, nada ambicioso, algo que me permitiera actualizar conocimientos que había dejado dormidos durante el matrimonio. Empecé a hacer contactos, no por interés inmediato, sino por costumbre nueva. Aprender a presentarme sin decir, soy la esposa de. Un día, Daniel me pidió vernos. No para discutir, no para reconciliarnos, solo para hablar. Acepté. Nos encontramos en un café neutral. Él llegó con aspecto cansado. No derrotado, cansado. Como alguien que por primera vez se da cuenta de que el poder también agota. No pensé que sería así, dijo, después de unos minutos. Nunca lo piensan, respondí. No me refiero a perderte, aclaró. Me refiero a todo lo demás. Lo miré con atención. No había ironía en su voz. Tampoco arrepentimiento profundo. Había confusión. Creí que al quedarme con todo, las cosas serían más simples, continuó, más claras. Las cosas no son simples, le dije. Solo estaban sostenidas. Guardó silencio. ¿Te sientes mejor ahora?, preguntó. Pensé unos segundos. No por cortesía, por honestidad. Me siento dueña de mis errores, respondí. Y eso es nuevo. Daniel asintió lentamente.
Supongo que siempre fuiste más fuerte de lo que pensé. No respondí, porque esa frase, aunque parecía un reconocimiento, llegaba tarde. Y el reconocimiento tardío no devuelve el tiempo, ni repara el desequilibrio. Al despedirnos, me miró con algo parecido a inquietud. Si algún día necesitas algo, no te preocupes, dije. Ya no. Caminé de regreso a casa con una sensación extraña. No de victoria, de claridad. Daniel había tomado todo lo visible en el divorcio, pero también había tomado responsabilidades que nunca supo manejar sin apoyo. Y yo, al irme con nada, me había llevado algo que él no supo identificar. La distancia emocional, la libertad de equivocarme, la posibilidad de empezar sin cargas heredadas. Esa noche, al acostarme, entendí que el verdadero conflicto aún no había empezado, porque Daniel seguía creyendo que el problema era el trabajo, el estrés, la adaptación. Todavía no había entendido qué era lo que realmente había tomado aquel día. Y cuando lo entendiera, ya sería demasiado tarde para devolverlo. El primer aviso serio llegó de una forma casi banal. Daniel me escribió un mensaje corto, sin saludo ni contexto. ¿Recuerdas a Laura? Laura. Claro que la recordaba. Había sido, durante años, su asesora financiera, de confianza, la misma a la que yo nunca terminé de creerle, pero a la que Daniel siempre defendió porque hablaba su mismo idioma. Números rápidos, promesas limpias, soluciones fáciles. Sí, respondí. ¿Por qué? Tardó varios minutos en contestar. Me recomendó mover parte del capital a un nuevo fondo. Dice que es temporal. Seguro. No le respondí de inmediato. No porque dudara, sino porque entendí que ese mensaje no era una consulta. Era una forma de buscar validación, sin admitirlo. Haz lo que creas. Conveniente, respondí. Al final. No añadí nada más. Durante el matrimonio, yo habría hecho preguntas. Habría pedido ver documentos. Habría sugerido cautela. Ahora no. No porque no supiera, sino porque ya no me correspondía sostener decisiones ajenas. Las semanas siguientes confirmaron que algo no iba bien. Daniel empezó a llamarme con más frecuencia, aunque nunca decía exactamente para qué. Hablaba en círculos, comentaba reuniones, se quejaba de la presión. Yo escuchaba sin intervenir, no por crueldad, sino porque intervenir habría sido volver al mismo rol invisible de siempre. Mientras tanto, mi vida seguía acomodándose. El trabajo temporal se volvió estable, no espectacular, pero constante. Empecé a sentir una confianza nueva, no basada en la seguridad económica, sino en la capacidad de adaptarme. Sabía que podía vivir con menos. Sabía que podía aprender rápido. Sabía que no necesitaba permiso para moverme. Un día, recibí una llamada inesperada. Era una antigua conocida del círculo profesional de Daniel. Nunca fuimos cercanas, pero siempre hubo una cordialidad distante. No quiero meterme donde no me llaman, dijo, pero pensé que debería saberlo. Escuché en silencio. Daniel está expuesto, continuó. Está tomando decisiones sin contrastarlas. Y hay gente que se está aprovechando de eso. No pregunté quién. No pregunté cómo lo sabía. No pregunté qué esperaba que yo hiciera. Gracias por avisar, respondí. Lo tendré en cuenta. Colgué sin sentir sorpresa. Lo que sentí fue confirmación. Daniel había tomado todo en el divorcio, sí, pero también había tomado el peso completo de una estructura que antes compartíamos, aunque él no lo reconociera. Esa noche, Daniel me llamó. Su voz ya no tenía la seguridad de antes. ¿Tú confiabas en Laura?, preguntó. Confiaba en verificar, respondí. No en las personas. Hubo silencio. Creo que cometí un error, admitió.
No sentí satisfacción, sentí distancia. Porque admitir un error no es lo mismo que saber repararlo. Aún puedes corregirlo, dije. Si te detienes a tiempo. No es tan simple, respondió. Ya hay compromisos firmados. Ahí estaba. La frase que marca el punto de no retorno. Entonces tendrás que asumirlos, dije. Como hiciste conmigo. Colgó sin despedirse. Los meses siguientes fueron un desgaste lento para él. Nada dramático desde fuera. Seguía viviendo bien. Seguía mostrando estabilidad. Pero yo sabía leer entre líneas. Las llamadas se volvieron más cortas. Los mensajes, más erráticos. La confianza, más frágil. Un día, sin previo aviso, apareció en mi puerta. No había llamado antes. No había pedido permiso. Su presencia me sorprendió más por lo que no mostraba que por lo que sí. Necesito hablar contigo, dijo. Lo dejé pasar. Se sentó en el sofá viejo. Miró alrededor. El espacio era pequeño, sencillo, casi austero. Nada que pudiera impresionar a alguien como él. Y sin embargo, lo vi incómodo. Como si no supiera dónde apoyar el cuerpo. No estoy bien, dijo finalmente. No respondí. Creí que al quedarme con todo, estaría tranquilo, continuó. Pero no paro de pensar que algo se me escapa. Lo miré con calma. Siempre se te escapaba, dije. Solo que antes, yo lo atrapaba sin que lo notaras. Bajó la mirada. No pensé que te irías tan entera. Esa palabra. Entera. Me atravesó con una claridad inesperada. No me fui entera, respondí. Me reconstruí. Daniel respiró hondo. Necesito tu ayuda, dijo. Solo un poco. Para ordenar esto. Lo miré durante varios segundos. No con rencor, con lucidez. No respondí. No levanté la voz. No añadí reproches. Solo no. No porque no sepa añadí, sino porque ya no es mi lugar. Se quedó quieto, como si no hubiera contemplado esa posibilidad. Pensé que, después de todo lo que vivimos, lo interrumpí. Aprendí a no volver a cargar lo que no me corresponde. Se levantó despacio. No insistió, no discutió. Pero algo en su postura había cambiado. Por primera vez, parecía realmente solo. Cuando cerré la puerta, no sentí culpa. Sentí coherencia. Esa noche dormí profundamente, sin pensamientos repetitivos, sin ansiedad, sin la sensación de estar abandonando a alguien, porque no estaba abandonando. Estaba respetando un límite que nunca antes había tenido derecho a poner. Días después, me enteré por terceros de que Daniel había perdido una suma importante en una inversión mal calculada. No lo suficiente como para arruinarlo, sí lo suficiente como para inquietarlo, como para obligarlo a revisar su propia narrativa de invulnerabilidad. No lo llamé, no le escribí, no celebré, porque la verdadera venganza no estaba en su caída, estaba en mi ausencia. Y él empezaba a entender, demasiado tarde, que lo más valioso que había tomado en el divorcio no era algo que pudiera devolver con dinero, disculpas o promesas. Había tomado la costumbre de apoyarse en alguien que ya no estaba dispuesta a sostenerlo, y esa pérdida, lenta y silenciosa, apenas estaba comenzando. Después de aquella visita inesperada, Daniel desapareció por un tiempo. No mensajes, no llamadas, no señales. Al principio pensé que era orgullo herido. Luego entendí que era algo peor, confusión. Cuando una persona ha vivido siempre creyendo que controla el tablero, quedarse sin el jugador invisible que ordenaba las piezas genera un vacío difícil de nombrar. Yo seguí con mi vida sin dramatizar su ausencia. Mis días tenían una estructura simple.
Trabajo, estudio, silencios largos que ya no me asustaban. Empecé a notar algo nuevo en mí. Ya no reaccionaba, elegía. Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. Un viernes por la tarde, recibí un correo que no esperaba. Era de un antiguo socio de Daniel. El asunto era neutro, profesional. Abrí el mensaje con calma. Espero que estés bien. Me permito escribirte porque sé que siempre tuviste una visión clara de las cosas. Daniel está atravesando un momento complicado. Quizá podrías orientarlo. Leí el correo 2 veces. No sentí enojo. Sentí algo más frío. La confirmación de que, incluso fuera del matrimonio, yo seguía siendo vista como el punto de equilibrio. La que ordena, la que sostiene. Cerré el correo sin responder. Esa noche, Daniel me llamó. No sonó insistente, sonó inseguro. No sabía a quién más llamar, dijo. Eso no significa que yo sea la respuesta, respondí. Suspiró. Todo se está volviendo cuesta arriba, admitió. No es solo el dinero. Es la gente, las decisiones, la presión constante. Siempre estuvo ahí, le dije. Solo que antes no la cargabas solo. Hubo un silencio largo. ¿Te arrepientes?, preguntó. Pensé unos segundos. No para protegerlo. Para ser honesta conmigo. Me arrepiento de haber tardado tanto en irme, respondí. No dijo nada. Y por primera vez, no sentí la necesidad de suavizar mis palabras. Daniel empezó a hablar de errores, de contratos mal entendidos, de personas que habían cambiado de actitud, de puertas que antes se abrían solas y ahora exigían explicaciones. Yo escuchaba, sin interrumpir, no por empatía excesiva, sino porque escuchar ya no me comprometía a actuar. Siempre pensé que tú exagerabas, dijo, que veías riesgos donde no los había. Nunca exageré, respondí. Solo veía lo que tú no querías mirar. Colgamos sin resolver nada. Y esa falta de cierre, lejos de inquietarme, me dio una sensación extraña de paz, porque entendí que Daniel estaba empezando a vivir algo que yo había vivido durante años, la intemperie emocional. Días después, recibí una invitación a un evento profesional. Nada glamuroso, una charla técnica. Dudé en ir, no por inseguridad, sino porque durante años había aprendido a moverme solo en función de la agenda de otro. Decidí ir. Allí conocí a personas nuevas, no influyentes, no poderosas. Personas que hablaban de proyectos con entusiasmo genuino, sin máscaras, sin jerarquías implícitas. Me sentí cómoda, visible, escuchada. Y algo dentro de mí terminó de acomodarse. Daniel, mientras tanto, seguía acumulando pequeñas derrotas invisibles. No públicas, no definitivas, pero constantes. Me enteraba por terceros, casi siempre de forma accidental. Un acuerdo que no prosperó, un socio que se retiró, un banco que empezó a pedir más garantías. Un día, me escribió un mensaje breve. Creo que me equivoqué al subestimarte. Lo leí sin prisa. No respondí de inmediato. No me subestimaste, escribí al final. Te subestimaste a ti mismo creyendo que podías con todo solo, porque siempre lo habías tenido todo. Tardó en responder. Nunca pensé que te irías tan lejos, dijo. Sonreí. Sola. Yo tampoco respondí. Pero no porque no pudiera, porque nunca me dejé imaginarlo. Daniel empezó a buscarme más seguido. No para volver, no para culpar, para entender. Pero entender no siempre llega a tiempo para cambiar el rumbo. Una tarde me llamó desde la casa, nuestra antigua casa. Su voz sonaba hueca. Está muy grande, dijo.
demasiado silenciosa. Siempre lo fue, respondí. Solo que antes había alguien llenando los espacios. ¿Tú?, preguntó. No respondí. La versión de mí que necesitabas, no insistió. Esa noche pensé en todo lo que había dejado atrás. No bienes, no comodidades. Dejar atrás una identidad construida en función de otro es mucho más difícil que dejar atrás objetos. Y, sin embargo, yo lo había hecho. No sin dolor, pero sin retroceder. Daniel seguía creyendo que había tomado todo en el divorcio. Seguía creyendo que el error había sido emocional, que quizá había sido demasiado duro, demasiado práctico. Pero aún no entendía la dimensión real de lo que había ocurrido. No había perdido una esposa, había perdido el sistema que lo sostenía, sin exigir reconocimiento. Y yo, al irme con nada, había ganado algo que no podía medirse ni repartirse en un juzgado. La autonomía, la capacidad de decir no sin culpa, la posibilidad de construir sin pedir permiso, el derecho a no volver a cargar con el peso de otro adulto. Un día, mientras caminaba de regreso a casa, entendí algo con una claridad que me detuvo en seco. Daniel nunca sabría exactamente qué había tomado aquel día en el divorcio, porque lo que se llevó no era tangible, no era visible, no podía devolverse con una firma. Se había llevado la ilusión de control absoluto, y ahora, por primera vez en su vida, estaba descubriendo lo que ocurre cuando esa ilusión se rompe y no hay nadie dispuesto a reconstruirla por ti. Yo seguí caminando, sin mirar atrás. El verdadero deterioro de Daniel no llegó con una gran pérdida, sino con la acumulación de pequeñas incomodidades, esas que no se cuentan en voz alta, porque parecen insignificantes, pero que juntas desgastan más que cualquier golpe directo. Yo las reconocía bien. Había vivido años dentro de esa presión silenciosa, sin saber nombrarla. Daniel empezó a llamar a horas extrañas. No siempre hablaba de problemas concretos. A veces solo respiraba al otro lado del teléfono antes de decir algo sin importancia. No puedo dormir, me dijo una madrugada. La cabeza no se me apaga. Nunca se apagó, respondí. Solo que antes yo la calmaba. No fue una frase dicha con intención de herir. Fue una constatación. Y él lo sintió así, porque no respondió. Días después, me enteré de que había contratado a un consultor externo, luego a otro, después a un tercero. Personas distintas para resolver fragmentos de un sistema que antes funcionaba como un todo. Cada uno cobraba por su parte. Ninguno entendía el conjunto. Y Daniel, por primera vez, no sabía cómo unir las piezas. Yo, mientras tanto, empecé a recibir reconocimiento en mi propio entorno. Nada espectacular. Un comentario positivo. Una recomendación sincera. La invitación a participar en un proyecto pequeño pero bien definido. No era dinero, era confianza. Y esa confianza tenía un efecto que yo no había previsto. Me enderezaba la espalda. Una tarde, Daniel apareció de nuevo sin avisar. Esta vez no traía urgencia, traía cansancio. No sé en qué momento todo se volvió tan pesado, dijo, sentándose. Antes, las cosas fluían. No fluían, respondí. Yo las empujaba. Se quedó callado. Miró alrededor. Mi espacio ya no le resultaba extraño, le resultaba ajeno. Y esa diferencia lo incomodaba. Siempre pensé que tú necesitabas estabilidad, dijo. Que sin mí te costaría más. Yo necesitaba espacio, respondí. Y tú lo ocupabas todo sin darte cuenta. Daniel se pasó una mano por la cara. No te estoy pidiendo que vuelvas, dijo. Solo que me ayudes a entender.
Lo miré con atención. No vi manipulación. Vi desconcierto. Pero el desconcierto de otro ya no era mi responsabilidad. Entender no cambia el pasado, le dije. Y ayudar ahora solo prolongaría una dinámica que ya terminó. ¿Así de simple?, preguntó. Así de necesario, respondí. Se levantó sin insistir. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Nunca pensé que perderte pesaría más que perder la mitad de lo que tenía, dijo. No respondí, porque esa frase, aunque sincera, llegaba cuando yo ya no necesitaba ser reconocida para seguir adelante. Con el paso de las semanas, Daniel empezó a aislarse. Lo supe por amigos comunes. Cancelaba planes. Evitaba reuniones sociales. Ya no mostraba su vida en redes con la misma seguridad. Las fotos seguían ahí, pero algo en ellas había cambiado. La sonrisa era rígida. La postura, defensiva, como alguien que intenta convencerse a sí mismo. Yo avancé, no rápido, pero firme. Empecé a colaborar en un proyecto que me exigía criterio propio. Decisiones pequeñas, pero mías. Por primera vez, nadie revisaba mis ideas para mejorarlas. Nadie las adaptaba a su conveniencia. Y eso me hizo entender cuánto había cedido antes, sin notarlo. Un día, recibí un mensaje de Daniel que no pedía nada. Solo decía, hoy, entendí algo. No respondí de inmediato. Entendí que no te fuiste porque no me quisieras. Continuó. Te fuiste porque yo no supe dejarte ser. Leí esas palabras varias veces. No sentí alivio. Sentí cierre. Eso es correcto, respondí. Y entenderlo ahora no te hace culpable. Solo te hace responsable de lo que hagas con ello. Tardó en responder. No sé si sé hacer algo distinto, admitió. Aprender duele, escribí. Pero no es mortal. Esa fue nuestra última conversación larga. Con el tiempo, Daniel empezó a experimentar algo que yo había vivido durante años. La sensación de estar siempre un paso atrás, de reaccionar en lugar de anticipar, de apagar incendios en lugar de construir. Y sin darse cuenta, empezó a hablar como yo hablaba antes, con cautela, con dudas, con cansancio. Yo observaba desde lejos, no con orgullo, con distancia, porque ya no estaba emocionalmente involucrada en su proceso. Una noche, mientras cerraba el ordenador después de un día largo pero satisfactorio, pensé en la escena del juzgado, en su sonrisa contenida, en su convicción de haber ganado, y entendí algo que entonces no había sabido formular. Daniel no se había quedado con todo, se había quedado con la estructura sin el sostén, con el escenario sin la maquinaria, con la forma sin el fondo. Yo, al irme con nada, me había llevado algo que él no supo valorar hasta que desapareció. La capacidad de sostener sin necesidad de dominar. Y eso, cuando falta, no se reemplaza con dinero, asesores ni contratos. Se reemplaza con tiempo, con aprendizaje, con humildad. Cosas que Daniel aún no sabía si estaba dispuesto a atravesar. Yo seguí adelante, no porque él estuviera cayendo, sino porque yo ya no estaba esperando que se diera cuenta. La caída real de Daniel no fue económica. Eso vino después, como una consecuencia lógica. La caída real fue social, invisible para quienes miran desde lejos, devastadora para quien siempre vivió sostenido por la percepción de solidez. Empezó a notarlo en las reuniones. Las personas ya no asentían automáticamente, pedían aclaraciones, dudaban, postergaban decisiones. Daniel, acostumbrado a avanzar sin fricción, empezó a sentirse observado, evaluado,
y no estaba preparado para eso. Un día, me llamó después de una reunión particularmente tensa. Me cuestionaron, dijo. Delante de todos. Eso es normal, respondí. Siempre lo fue. Solo que antes no lo veías. No, esto fue distinto, insistió. No confiaban. Ahí estaba el núcleo del problema. La confianza no se compra ni se hereda, se sostiene. Y Daniel había perdido al sostén sin darse cuenta. Mientras él lidiaba con esa erosión lenta, mi mundo seguía expandiéndose de forma silenciosa. El proyecto en el que colaboraba empezó a crecer. Nada espectacular, pero suficiente como para que me ofrecieran un rol más estable. No por lástima, por capacidad. Y esa diferencia era todo. Acepté sin dudar. No porque fuera perfecto, sino porque era mío. Daniel, en paralelo, empezó a cometer un error que yo reconocí de inmediato. Intentar recuperar el control a través de la imagen, publicaciones más cuidadas, presencias estratégicas, discursos ensayados. Todo lo que antes funcionaba, ahora sonaba forzado. Una noche me escribió: «La gente cambia cuando te ve débil». «La gente no cambia», respondí. «Deja de fingir cuando ya no necesita hacerlo». No respondió. Los rumores empezaron a circular. No escándalos, comentarios, susurros, preguntas que nadie hacía directamente. Daniel ya no era el seguro, era el que está atravesando algo. Y en su mundo, esa etiqueta pesa. Un antiguo socio se retiró de un proyecto común. No por conflicto, por prudencia. Daniel intentó convencerlo. Fracasó. Me enteré días después por un tercero. «No confía», me dijeron. «Dice que Daniel ya no es el mismo». Nunca lo fue, pensé. Solo estaba acompañado. Una tarde, Daniel apareció en un evento al que yo había sido invitada. No sabía que yo estaría allí. Lo noté en su expresión al verme. Una mezcla de sorpresa y algo más incómodo, desubicación. Nos saludamos con cortesía. Nada más. Durante el evento, observé algo que confirmó lo que intuía desde hacía tiempo. Daniel miraba alrededor, buscando referencias, reacciones, aprobación. Yo no. Yo escuchaba, tomaba notas, participaba cuando tenía algo que aportar, sin urgencia, sin miedo. Al final del evento, se acercó. «¿Te ves distinta?», dijo. «Lo estoy», respondí. «No me refiero solo a lo profesional», añadió. «Te ves tranquila». «Lo soy», respondí, «porque ya no vivo defendiendo un equilibrio que no me beneficiaba». Daniel bajó la mirada. «Siempre pensé que la estabilidad venía de tener todo bajo control», dijo. «La estabilidad viene de saber qué hacer cuando no lo tienes», respondí. No fue una frase ensayada. Fue una verdad que yo misma había tardado años en entender. Los meses siguientes consolidaron lo inevitable. Daniel empezó a perder influencia. No de golpe, no de forma escandalosa. Simplemente dejó de ser central. Otros ocuparon espacios. Nuevos nombres aparecieron donde antes solo estaba el suyo. Y él, por primera vez, no supo cómo reaccionar sin imponer. Yo avancé. No hacia arriba, sino hacia adelante. Mi trabajo empezó a dar frutos visibles. Me pidieron opinión. Me ofrecieron participar en decisiones. Nadie me preguntó si estaba segura. Nadie asumió que necesitaba permiso. Un día, recibí un mensaje de Daniel que no pedía ayuda ni explicaciones. «Creo que ya entendí», escribió. Esperé. «Entendí que no me quitaste nada al irte», continuó. «Me dejaste con lo que yo no sabía manejar solo.
Leí el mensaje, sin emoción intensa, sin rencor, sin satisfacción. Eso es correcto, respondí. Y no es un castigo, es una consecuencia. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué te llevaste tú? Pensé unos segundos. No porque dudara, sino porque quería ser precisa. Me llevé la posibilidad de elegir, escribí. Incluso, cuando elegir, da miedo. No respondió. Ese silencio fue definitivo. Con el tiempo, supe que Daniel había vendido parte de lo que había ganado en el divorcio. No por necesidad urgente, sino por ajuste. Por adaptación forzada. El imperio que creía sólido se estaba volviendo manejable, más pequeño, más humano. Y para alguien como él, eso se sentía como una derrota. Yo no celebré, porque ya no estaba jugando el mismo juego. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa, pensé en todo el recorrido, en cómo había salido del matrimonio con una maleta y una identidad borrosa, y en cómo, paso a paso, había reconstruido algo que no dependía de nadie más. Daniel había tomado todo lo visible. Yo me había llevado lo esencial: la autonomía, la claridad, la capacidad de sostenerme sin desaparecer en el proceso. Y aunque él empezaba a comprenderlo, lo hacía desde un lugar donde ya no podía pedirme que volviera a sostenerlo, porque yo ya no estaba ahí para eso. Daniel empezó a aparecer en lugares donde antes no iba. Eventos pequeños, reuniones secundarias, encuentros donde nadie le debía nada. Para alguien como él, eso era una señal clara de desplazamiento. No estaba cayendo, estaba siendo movido al margen. Y ese margen, para quien siempre fue el centro, resultaba insoportable. Yo lo observaba desde lejos. No por curiosidad morbosa, sino porque formábamos parte del mismo ecosistema profesional, aunque ya no del mismo mundo emocional. Y lo que vi fue algo que no esperaba. Daniel estaba aprendiendo tarde, no rápido, no bien, pero estaba aprendiendo. Me escribió un mensaje largo una noche. No pedía ayuda directa, no pedía volver. Era, más bien, un inventario emocional. Creí que el poder era saber decidir, escribió. Ahora entiendo que el poder también es saber sostener lo que decides. No respondí de inmediato, porque había algo que necesitaba preguntarme primero. ¿Quería seguir siendo parte de su proceso? La respuesta llegó con claridad incómoda. No. No por rencor, por coherencia. Daniel siguió escribiendo en días posteriores. Mensajes reflexivos, observaciones tardías, reconocimientos que antes nunca llegaron. Cada palabra parecía honesta, pero la honestidad, cuando llega después del daño, ya no repara, solo explica. Nunca pensé que me quedaría solo con todo esto, me dijo en una llamada. Pensé que tenerlo era suficiente. Tener no es lo mismo que sostener, respondí. Nunca lo fue. ¿Y tú cómo aprendiste eso?, preguntó. Porque tuve que hacerlo. Mientras desaparecía, respondí. Hubo silencio. Largo, denso. No sabía que estabas tan cansada, dijo finalmente. Porque nunca te preguntaste, respondí. Solo asumiste que yo podía. Esa frase cerró algo en mí. No fue una acusación. Fue un punto final. Daniel empezó a buscar validación en otros lugares. Cambió de asesores, de círculos, de rutinas, pero el patrón se repetía. Sin alguien que organizara lo invisible, todo se volvía más frágil de lo que aparentaba. Y él, por primera vez, estaba obligado a mirarse sin el reflejo cómodo de una pareja que amortiguara sus fallas. Mi vida, en contraste, había alcanzado una estabilidad tranquila. No espectacular, no presumible, pero sólida. Tenía horarios, proyectos, planes propios,
Personas que me conocían por quien era, no por a quien acompañaba. Y esa diferencia, aunque silenciosa, era radical. Un día, recibí una invitación inesperada. Participar en una mesa de trabajo más grande, con mayor visibilidad. Dudé. No por miedo, por costumbre antigua, esa que me decía que ocupar espacio podía incomodar a otros. Acepté igual. Durante la reunión, hablé cuando fue necesario. No más, no menos. Nadie me interrumpió. Nadie corrigió mi tono. Nadie asumió que yo necesitaba aprobación. Y al salir, entendí algo que me dejó quieta varios segundos en la calle. Ya no estaba pidiendo lugar. Estaba ocupándolo. Daniel se enteró por terceros. Lo supe por un mensaje suyo. Breve. Casi incrédulo. Escuché que estás en ese proyecto, dijo. Felicitaciones. Gracias, respondí. Es un buen espacio. Siempre supe que eras capaz, añadió. Leí esa frase con calma. Siempre lo fui, respondí. Solo que no siempre me dejé serlo. No contestó. Con el tiempo, Daniel empezó a hacer algo que nunca había hecho durante el matrimonio. Mirar hacia atrás, sin justificarse. No para volver, para entender. Pero entender no siempre trae alivio. A veces trae peso. Me doy cuenta de que tomé decisiones por los dos, me dijo una vez. Pensé que eso era cuidar. Cuidar no es decidir por otro, respondí. Es preguntar si quiere lo mismo. Nunca pregunté, admitió. No respondí. Y por eso me fui. Esa conversación fue distinta. No porque prometiera algo nuevo, sino porque cerraba definitivamente lo viejo. Daniel ya no hablaba desde la superioridad. Hablaba desde la conciencia tardía. Y yo ya no hablaba desde la necesidad de ser entendida. Hablaba desde la distancia. Un día dejó de escribir. No de golpe, gradualmente. Como quien entiende que seguir insistiendo no cambia el resultado. No sentí vacío, sentí alivio, porque por primera vez su proceso ya no rozaba el mío. Semanas después, supe que había vendido la casa. Nuestra antigua casa. No por ruina, por agotamiento. Era demasiado grande para alguien que ya no sabía qué hacer con el silencio. Yo no pensé en volver a verla. Había aprendido algo fundamental. No todo lo que fue hogar merece ser revisitado. Daniel había tomado todo en el divorcio: bienes, espacios, seguridad aparente. Pero también había tomado algo que no sabía manejar: la ausencia de alguien que sostuviera lo que él daba por hecho. Yo, al irme con nada, había tomado la oportunidad de reaprender quién era, sin tener que negociar cada paso. Y esa diferencia, aunque invisible en papeles, era irreversible, porque ya no se trataba de lo que él había perdido. Se trataba de lo que yo ya no estaba dispuesta a volver a cargar. Durante mucho tiempo pensé que el silencio de Daniel era definitivo. No mensajes, no llamadas, no noticias indirectas, nada. En otro momento de mi vida, esa ausencia me habría inquietado. Me habría hecho dudar, revisar conversaciones pasadas, preguntarme si había sido demasiado dura, pero ya no. Esta vez, el silencio no pesaba, era liviano, casi necesario. Mi vida había encontrado un ritmo propio. No perfecto, pero estable. Sabía qué esperar de mis días. Sabía qué podía dar y qué no estaba dispuesta a volver a cargar. Había aprendido algo que antes ignoraba. No toda calma es aburrimiento. A veces, la calma es simplemente la ausencia de conflicto innecesario. Daniel reapareció de forma indirecta. No fue él quien me buscó primero. Fue el mundo que compartimos alguna vez el que empezó a traerme fragmentos de su nueva realidad.
Un conocido mencionó que había cambiado de oficina. Otro comentó que ya no estaba en ciertos proyectos. Nada grave, nada escandaloso. Pero todo apuntaba a lo mismo. Daniel estaba ajustando una vida que se había vuelto demasiado grande para sostenerla solo. Una tarde recibí un correo suyo. No era largo, no era urgente, pero estaba cuidadosamente escrito, como si cada palabra hubiera sido revisada varias veces antes de enviarla. Sé que no esperabas volver a saber de mí. No te escribo para pedirte nada. Solo quería decirte que estoy empezando a entender cosas que antes no veía. Leí el mensaje sin prisa. No sentí curiosidad, sentí distancia. Y esa distancia me permitió leerlo sin que despertara nada antiguo. No respondí. 2 días después, llegó otro mensaje. Durante años pensé que la seguridad venía de tener todo organizado. Ahora veo que lo que estaba organizado eras tú, sosteniendo cosas que yo daba por sentadas. Ese mensaje me hizo detenerme, no por emoción, sino por precisión. Daniel estaba empezando a usar las palabras correctas. Tarde, pero correctas. Respondí con una sola frase. Entender no cambia lo que ya no estoy dispuesta a repetir. No hubo respuesta inmediata. Pasaron varios días. Mientras tanto, mi trabajo empezó a exigir más de mí. No en cantidad, sino en criterio. Me pidieron liderar un pequeño proceso. Nada que se anunciara en grande, pero suficiente como para confirmar algo que yo ya sabía. Había dejado de verme como alguien que acompaña. Ahora me veían como alguien que decide. Ese cambio interno se reflejaba también en cómo me movía. Ya no explicaba tanto. Ya no suavizaba mis límites. Ya no me sentía responsable del malestar ajeno cuando decía no. Esa versión mía, la que pedía permiso para ocupar espacio, había quedado atrás. Daniel volvió a escribirme una noche. Hoy me preguntaron por ti en una reunión. No pregunté quién. No pregunté por qué. Dijeron que siempre fuiste más sólida de lo que parecía. Leí esa frase con una calma que me sorprendió incluso a mí. Parecer nunca fue mi prioridad, respondí. Pasaron semanas sin contacto. Yo no lo buscaba. Él tampoco insistía. Y sin embargo, su presencia seguía apareciendo en pequeños ecos, en decisiones que antes habríamos tomado juntos, en situaciones donde antes mi opinión habría sido consultada automáticamente. Un día, sin previo aviso, Daniel me llamó. No te llamo para volver, dijo. Apenas atendí. Lo sé. Eso ya no está sobre la mesa. Entonces dime, respondí. ¿Para qué llamas? Hubo una pausa breve, no incómoda, reflexiva, porque estoy aprendiendo a estar solo con las consecuencias de mis decisiones, dijo, y necesitaba decirlo en voz alta. No respondí de inmediato. Durante años pensé que tú eras parte de lo que yo había construido, continuó. Ahora veo que eras la estructura. Esa palabra, estructura, la sentí asentarse en su lugar correcto. Yo no era tu estructura, respondí. Era una persona que sostenía sin ser vista. Lo sé ahora, dijo, y sé que entenderlo no me devuelve nada. Exacto, respondí. Pero puede evitar que lo repitas. Daniel respiró hondo. ¿Alguna vez pensaste que terminaríamos así? Preguntó. Pensé unos segundos. No por nostalgia, por verdad. Pensé que terminaríamos cuando yo dejara de reconocerme, dije. Y así fue. Esa frase cerró algo entre nosotros. No con dramatismo, con precisión. Después de esa llamada, Daniel desapareció otra vez. Pero esta vez fue distinto. Ya no sentí que quedaba algo pendiente. No había conversación inconclusa.
No había posibilidad abierta. Solo había un proceso que ya no me pertenecía. Semanas más tarde, supe que había vendido una parte importante de sus activos. No por necesidad inmediata, sino por simplificación. Había reducido su vida. Menos compromisos, menos ruido, menos personas alrededor. Para alguien como Daniel, eso no era crecimiento, era confrontación. Yo, en cambio, seguía expandiéndome sin hacer ruido. No acumulaba, elegía, no buscaba demostrar nada. Simplemente avanzaba. Una tarde, al volver a casa, me detuve frente a una vidriera. Vi mi reflejo. No el de antes, no el de la esposa ordenada, no el de la mujer que hacía espacio para que otro brillara. Vi a alguien firme, sin dureza, sin necesidad de explicarse, y entendí algo que hasta entonces no había puesto en palabras. Daniel no había tomado todo en el divorcio, había tomado lo que podía cargar, y había dejado atrás lo que requería conciencia. Yo me había ido con nada visible, pero me había llevado la claridad, la autonomía, la capacidad de no desaparecer para sostener a otro. Daniel estaba empezando a entenderlo ahora, pero ese entendimiento llegaba en un punto donde ya no podía pedirme que regresara a cumplir el mismo rol, porque ese rol ya no existía. La última vez que supe de Daniel no fue por un mensaje ni por una llamada, fue por una noticia pequeña, casi irrelevante para cualquiera que no conociera la historia completa. Un comentario casual, dicho sin intención, durante una conversación trivial. Daniel se mudó, dijo alguien. Vendió lo que quedaba y empezó de cero, creo. Asentí sin hacer preguntas. No necesitaba detalles. Esa frase era suficiente, porque no hablaba de un cambio de casa, ni de una reestructuración económica. Hablaba de una rendición silenciosa, de alguien que finalmente entendió que sostener una vida no es lo mismo que poseerla. No sentí tristeza. Tampoco alivio exagerado. Sentí algo más estable. Cierre. Durante mucho tiempo, Daniel había vivido convencido de que ganar significaba quedarse con todo. Con los bienes, con los espacios, con la versión oficial de la historia. Y durante mucho tiempo, yo había creído que perder significaba irme con nada. Hasta que entendí que esas definiciones estaban incompletas. Ganar no es acumular. Perder no es soltar. Ganar es poder sostener lo que eliges. Perder es quedarte con algo que no sabes manejar. Mi vida, lejos de su sombra, había tomado una forma clara. No perfecta, pero coherente. Tenía rutinas que me pertenecían. Decisiones que no necesitaban consenso, silencios que no exigían explicación, y sobre todo, una paz que no dependía del reconocimiento de nadie más. Un día, ordenando papeles antiguos, encontré una copia del acuerdo de divorcio. Lo leí con distancia. Cada cláusula, cada firma, cada reparto, todo estaba ahí, negro sobre blanco. Daniel había tomado la casa, las cuentas, las inversiones. Yo había firmado mi salida con una maleta y una línea discreta al final de la página. Cerré el documento sin emoción. Ese papel ya no decía nada sobre mí. Daniel había tomado todo lo visible, pero también había tomado algo que no sabía cargar. La responsabilidad completa de una estructura que nunca entendió del todo. Yo había sido, durante años, la parte invisible que hacía funcionar lo cotidiano, lo emocional, lo estratégico, y al irme, no solo me llevé mi presencia, me llevé el equilibrio. La diferencia era que yo lo sabía. Él tardó años en descubrirlo. No hubo un último enfrentamiento.
No hubo una conversación final cargada de dramatismo. No hizo falta. La vida se encargó de mostrarle, día tras día, lo que significa quedarse con todo sin saber qué hacer con ello. Yo, en cambio, seguí adelante sin mirar atrás. No porque él hubiera caído, sino porque yo ya no necesitaba que nadie entendiera mi versión para validarla. Había aprendido algo esencial. No todas las historias necesitan un villano. A veces, basta con dos personas atrapadas en un desequilibrio que una de ellas decide dejar de sostener. Daniel no fue cruel. Fue cómodo. Yo no fui débil. Fui paciente. Y cuando la paciencia se agotó, no grité. Me fui. Años después, entendí que ese fue el verdadero punto de inflexión. No el divorcio, no la firma, no el reparto de bienes. El verdadero quiebre fue el día en que dejé de explicar mis límites, el día en que dejé de justificar mi cansancio, el día en que entendí que amar no implica desaparecer. Daniel tomó todo en el divorcio, pero también tomó algo que nunca fue suyo, la ilusión de que siempre habría alguien sosteniéndolo desde atrás. Yo me fui con nada tangible, pero me llevé algo que no se puede repartir en un juzgado: la autonomía, la claridad, la capacidad de elegirme sin culpa. Y esa fue la diferencia definitiva, porque cuando todo terminó, él se quedó con las cosas y yo me quedé conmigo. Y eso fue lo único que realmente importó.